vamos a explicar la configuración y funcionamiento de un software gratuito alternativo al analizador de doble canal Smart, como es el Open Sound Meter, que funciona tanto en Windows, como lo tenemos ahora instalado aquí en este ordenador portátil, como también en Mac. Fijémonos que es capaz de medir tanto con el RTA, aquí en la pantalla de Spectrum, como también puede medir la magnitud y la fase, como explicaremos a continuación. Vamos a empezar explicando la medición eléctrica, concretamente una mesa de mezclas analógica, tal y como hicimos al explicar el analizador Smart. Para medir eléctricamente los parámetros de esta consola, como pueden ser la ecualización o la ganancia o el fader del canal, necesitamos una tarjeta de audio que tenemos aquí de 2 canales. Tenemos también nuestra consola, una Soundcraft EPM8 que vamos a medir, y tenemos nuestro analizador Open Sound Meter que luego configuraremos. Empecemos con las conexiones, pues como siempre, si vamos a realizar en este caso una medición de doble canal, necesitamos 2 canales, uno de medición, la entrada número 1, y la entrada número 2, que es la entrada de referencia. Igualmente necesitamos enviar la señal por 2 salidas por duplicado desde nuestra interfaz. La salida derecha, que va a ser la de referencia, y la izquierda, que es la de medición y que irá conectada a la consola. Vamos, por tanto, a explicar las conexiones. Vemos por un lado que tenemos el puerto USB, que ya va conectado a nuestro ordenador portátil, aquí lo tenemos, y luego tenemos la señal de referencia, que es la que vamos a utilizar para comparar la señal de medición. Es la salida right con el latiguillo azul, que por la parte delantera va conectada en bucle en latiguillo a la entrada número 2 a través de este TRS, ya que la entrada y la salida son balanceadas. Por otro lado, tenemos la segunda señal, la señal de medición, que sale desde el latiguillo, desde el conector jack izquierdo, left, mediante otro TRS, ya que es una salida balanceada, y que nos llevaremos al sistema a medir, en este caso, nuestra consola de mezclas, nuestra Soundcraft. Por tanto, ese latiguillo de color verde nos lo vamos a llevar por el otro extremo a la entrada de un canal a medir. Por ejemplo, pues vamos a medir el canal 8, que lo tenemos aquí más cerca. Por tanto, lo conectaremos a la entrada de línea 8 de la consola. Hecho esto, podremos ya medir todos los parámetros de este canal 8 que enviaremos al main mix izquierdo, y por tanto la salida main mix izquierda que tenemos aquí, mix L, nos la llevaremos de vuelta a la entrada de medición de nuestra interfaz, concretamente a la entrada número 1. Aquí lo tenemos, nuevamente con conector jack plug TRS, ya que la entrada es balanceada. Nos aseguramos en este caso de tener las entradas en posición de línea, line y line, en esta interfaz Scarlett de Focusrite, y el Direct Monitor lo tendremos en off, apagado. Muy bien, pues hechas las conexiones, ya la señal de la consola desde el main mix entrará en el canal de medición y podremos medir todos los parámetros comparándolos con la señal de referencia. Pues muy bien, ahora vamos a configurar nuestro analizador Open Sound Meter. Concretamente, pues vamos a irnos donde pone cuántas ventanas queremos para medir y elegimos Double, 2 ventanas para medir. En medición de doble canal
nos aparecen por tanto dos ventanas y podríamos hacer igual que en Smart, pues configurar una ventana, por ejemplo la de arriba, para medir la magnitud, siempre por comparación con la referencia, ya que estamos en doble canal, y aquí abajo pues podríamos medir la fase, también por comparación con la referencia. Muy bien, pues ahora vamos a configurar las señales de medición, que es el canal de entrada número 1, y el canal de referencia, que es el canal de entrada número 2. ¿Cómo hacemos eso? Pues debemos pulsar aquí donde pone Measurement. Si recordamos, en Smart también lo podíamos configurar cuando realizábamos una nueva medición de la función de transferencia. Cuando ponemos Measurement aparecen aquí los diferentes parámetros a configurar y nosotros aquí donde pone micrófono Realtek, correspondiente al micrófono del portátil, pues vamos a decirle que en vez de utilizar ese dispositivo, esa tarjeta, esa interfaz, vamos a tomar las entradas 1 y 2 de nuestra Scarlett de Focusrite. Por tanto, aquí cambiamos y ponemos entradas analógicas 1 y 2 de la Focusrite. Concretamente, como señal de medición, aquí donde pone M, pondremos que sea la entrada número 1, ya viene por defecto, y como entrada de referencia pondremos la entrada número 2, que también viene ya por defecto. Es decir, que la entrada de medición será la primera, la que toma la señal del main mix de la consola, y la entrada de referencia será la 2, que corresponde a este bucle, a este latiguillo, a este loop que hemos hecho desde la salida derecha a la entrada 2. Muy bien, aquí también podríamos configurar el average para el refresco de la pantalla de los datos. En principio pues lo pondremos como viene por defecto en Low Pass Filter, que se adecua de manera muy intuitiva a la lectura de los datos, por tanto lo dejamos así. Y ahora vamos a configurar también las salidas, es decir, por dónde queremos entregar el ruido rosa o el archivo, el audio que vayamos a medir. Aquí en Generate le damos y nada más le demos veremos cómo nos cambian las ventanitas que tenemos abajo. Nuevamente hay que elegir el dispositivo, la interfaz. Para las salidas elegiremos, en vez de la salida de altavoces del portátil, elegiremos las salidas de la Focusrite. En este caso, por ejemplo, pues podríamos poner esta que pone altavoces Focusrite USB Audio. Aquí tenemos el Pink Noise, podemos elegir cualquier otro tipo de señal, lo dejamos así en ruido rosa y le diremos que salga por duplicado aquí donde pone 1 y 2, tanto por la salida 1 como por la salida 2 de la interfaz Scarlett, es decir, que salga tanto por la salida izquierda, es decir, la salida left de medición, como por la salida derecha de referencia, es decir, por duplicado, para poder comparar esas señales, ya que estamos hablando de la función de doble canal, función de transferencia. Muy bien, pues hecho esto, vamos ya a darle al generador Generate. Ya estamos enviando ruido rosa y también vamos a poner ya la activación de la medición Measurement. Bueno, esto ya es buena señal porque nos dice que está entrando señal de referencia en esta segunda barra, es decir, que sí que está entrando señal desde la salida azul derecha, el bucle está entrando aquí, en la entrada número 2. Aquí lo podemos ver si regulamos el potenciómetro de la número 2, podemos ver cómo sube o baja la referencia. Vamos a ajustarla más o menos sin que llegue al amarillo, ahí la tenemos bien. Y ahora vamos también a configurar la señal de medición. Pues la señal de medición salía por la salida izquierda, llegaba al canal número 8. Vamos a pulsar el botón PFL del canal 8 para poder visualizar el nivel de entrada aquí en el indicador de nivel y subimos la ganancia del canal número 8. Mientras vamos subiendo la ganancia ya podemos ver aquí en el indicador de nivel cómo tenemos ya señal. Vamos a dejarlo por aquí.
en el primer LED naranja, en el 0, y vamos ya a quitar el botón de PFL, vamos a subir el fader del canal 8 hasta el 0 y vamos a subir poquito a poco este fader main mix izquierdo, que estará enviando la señal desde aquí, desde este Canon main mix L hasta la entrada número 1, y por tanto ya la Scarlett a través del puerto USB le estará enviando la información a el analizador Open Sound Matcher. Vamos subiendo poquito a poco el fader de la consola, el main mix L, y aquí lo vemos. Ahí lo vemos en la primera barra, cómo está entrando más y más nivel mientras vamos subiendo este fader main mix, y ahí lo tenemos. Ahí está, y lo vamos a igualar con la señal de referencia. Si nos ha quedado un poquito más baja, por eso podemos ver aquí ya en la magnitud que la tenemos unos 8 decibelios más bajo que la señal de referencia. Por eso vamos a subir el nivel de entrada de la señal de medición un poquito hasta que se iguale con la señal de referencia. Ahí lo tenemos. Y en la ventana inferior tenemos la curva recta de fase en 0 grados, porque la consola analógica no produce ninguna latencia. Y podemos ver aquí una línea recta de 0 a 20.000 hercios, indicando que tenemos el mismo nivel de entrada en esta entrada de medición y en esta entrada de referencia. Por eso la diferencia de entrada de nivel entre esta y esta entrada es 0. Y por eso, como esa diferencia es 0, tenemos la raya de 0 en todo el espectro. Es correcto. Vamos a ver si funciona correctamente esta línea, esta función de transferencia. Si ahora cogemos este fader y lo bajamos desde el 0 a menos 10, vamos a bajar 10 decibelios poquito a poco, y veremos cómo la línea de magnitud baja esos 10 decibelios. Ahí lo tenemos, está ahora correcto. Vemos que tenemos menos 10 decibelios y vemos que este fader pues parece que funciona correctamente. Vemos cómo efectivamente aparece aquí los menos 10 decibelios. Ahí lo tenemos. Vemos cómo está calibrado el eje X de magnitud. Cada cuadro equivale a 3 decibelios, igual que en Smart. Muy bien. Ahora vamos a devolverlo a 0, el fader del canal, que funciona correctamente, y vamos a probar, por ejemplo, la ecualización. Pues, por ejemplo, podríamos tomar la ecualización de medios, que es este potenciómetro que tenemos aquí. Elegiremos la frecuencia que viene por defecto en 750 Hz aquí en el centro, y vamos a subirle pues unos 9 decibelios, que sería poniéndolo aquí totalmente a la derecha, no abajo del todo, que sería más 15, pero aquí a la derecha del todo son más 9 hasta aquí. Vamos a dejarlo ahí más 9, vamos a hacerlo poquito a poco para verlo en Smart, para verlo en el Open Sound Meter. Poquito a poco, y ahí lo tenemos, los 9 decibelios. Si queremos comprobarlo, aquí podemos ver cómo la frecuencia de 750, si nos ponemos justo aquí, nos dice que en torno a 650, 700, por aquí tenemos esos 9 decibelios. Ahí lo tenemos. Simplemente poniendo el cursor, el ratón, por encima de la curva. Ahí lo tenemos. Muy bien. También podemos ver el desfase que produce esa ecualización semiparamétrica en medios. Aquí podemos ver cómo alrededor de esa frecuencia, de esos 700 hercios, pues tenemos por encima y por abajo cierto desfase de unos 30 grados. Muy bien, pues vemos que funciona perfectamente para realizar mediciones eléctricas. En el siguiente vídeo aprenderemos a realizar una medición acústica con micrófono de medición, es decir, añadiremos al sistema de nuestra consola el sistema de altavoces y de micrófono de medición para captar el sonido acústico. Por tanto, podemos decir que Open Sound Meter
realiza las mismas funciones que otros analizadores de doble canal como Smart, solo que es gratuito